permítanos saludar y dar la bienvenida en nuestros estudios a la profesora Luisa Pernalete, quien ya está con nosotros a esta hora de la mañana. Ella es parte del equipo del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín de Fe y Alegría. Hoy de visita, esta semana de visita en la ciudad de Maracaibo. Maestra popular, educadora de toda la vida, ha sido parte de distintas iniciativas dentro del movimiento Fe y Alegría, es columnista, nos acompaña en distintos espacios en la Red Nacional de Radio Fe y Alegría. Y es una de esas personas que uno cada vez que llama, contesta el teléfono todavía. Hay otros que ahora hay que pedirle permiso, a ver si le puede llamar. A la profesora Luisa se le puede llamar, que va a contestar el teléfono para hablar sobre todo de temas que tienen que ver con derechos de niños, de niñas y de educación en nuestro país. Profesora Luisa, siempre es un gusto tenerla en nuestros espacios. Bienvenida. Hola, esta es mi casa, ¿no? Ajá. Y además fue mi casa por 25 años. Yo viví 25 años aquí en Maracaibo. Nada más y nada menos. Se dice rápido, ¿no? Se dice rápido por un cuarto de siglo. Sí. Hablar hoy de educación en nuestro país, ¿qué significa? ¿Qué implica? ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Mira, yo me acuerdo cuando yo estaba aquí en Maracaibo, era directora zonal y alguien iba a pedir un cupo. Decía, ¿por qué usted quiere que su hijo estudie? Para que sea alguien en la vida. Y eso era una buena respuesta, porque sin educación un niño, una niña, un adolescente no tiene ni presente ni futuro. Y sin educación un país no sale de ninguna crisis, ¿no? Entonces, claro, la educación, pues el derecho a la educación no es simplemente un derecho, es que es un derecho fundamental que lo requieren todas las personas. Yo me acuerdo, yo conocí al padre Velas, ¿no? Y el padre Velas decía, este es un pueblo hermoso, pero necesita educación para que se desarrolle, claro. Entonces, sin educación los talentos no se desarrollan, ¿no? Y en Venezuela el derecho a la educación ya hace unos cuantos años que está vulnerado, está en emergencia. Y eso a uno le preocupa mucho porque para eso nació Fe y Alegría, para la educación a los que no tienen educación, ¿no? Entonces, hay que seguir insistiendo en que hay que cumplir con el artículo 103 de la Constitución, que dice que la educación integral y de calidad es un derecho humano y que el Estado garantizará ese derecho precisamente aportando los recursos necesarios para que el derecho pueda existir, ¿no? Entonces, por eso ese lema que Fe y Alegría tuvo por 2 años, pero que lo seguimos manteniendo, Alianza por la Educación, sigue siendo importante, porque como bien dice el padre Ugalde, no podemos dejarle la educación solamente a los maestros. O sea, eso tiene que ser toda la sociedad, porque una buena educación le favorece a toda la sociedad, a todo el mundo, ¿no? Entonces, claro, ¿dónde ubicamos nosotros los principales problemas? Tiene muchos problemas la educación venezolana, pero los principales problemas, uno, la exclusión y el abandono, ¿no? No tenemos datos oficiales del año 2016, no hay memoria y cuenta en el Ministerio de Educación, pero uno va rajuñando todo el mundo que investiga, ¿no? Y tenemos entre 3 y 4 millones de chamos fuera del sistema escolar. Ya si fuera un solo millón, ya son muchos. Entonces, imagínate, 3 millones, ponle tú que son 3 y no son 4, como me dijo el año pasado alguien en la Católica, ¿no? Pues son muchos muchachos, ¿no? Y hay un avance, que es que el Ministerio de Educación ha reconocido que hay exclusión, ¿no? Ha reconocido que hay muchachos fuera. Pero eso no se trata de 2 semanas de campaña. Eso tiene que ser una campaña persistente, ¿no? Entonces la educación es terrible. ¿Por qué abandonan? Es exclusión por un lado, porque a veces no hay escuela, porque las papás no tienen para darle de comer a los hijos para que vayan a estudiar. Pero también algo que es preocupante, lo dice en COVID en sus estudios, esa encuesta que hace la Universidad Católica de Condiciones de Vida, dice que hay chamos del bachillerato que dejan la educación por aburrimiento, o sea, porque no le ven sentido a la educación. Eso nos tiene que llamar la reflexión a nosotros los educadores, ¿no? Porque la educación tiene que cambiar, el mundo ha cambiado. Yo no puedo seguir haciendo lo que yo hacía hace 48 años, cuando yo me inicié aquí en el barrio 24 de julio. No puede seguir siendo así, ¿verdad? Entonces uno tiene que, ese es el segundo elemento, ¿no? Los educadores necesitamos desarrollar nuestro cerebro creativo, y el cerebro creativo requiere ciertas condiciones. Requiere herramientas, requiere también poder comer. Y con los salarios actuales de los educadores de escuelas públicas y subsidiadas, no se puede comer bien. Entonces uno tiene que estar pendiente de con qué le va a dar de comer a los muchachos. Y entonces como el cerebro creativo necesita cierta serenidad para desarrollarse, ¿no?
Entonces, ese es otro problema serio. Nos estamos quedando sin educadores. Te digo, Irani, yo cuando fui directora zonal, tanto aquí como en el Zulia, como en Bolívar, perdón, yo fundé unas cuantas escuelas en condiciones muy difíciles, pero tenía maestros. Sin maestros no hay escuela. Sin maestros no hay educación ni a distancia ni presencial, ¿no? El educador es necesario y nos estamos quedando sin educadores. Eso es muy serio, ¿no? Y bueno, en tercer lugar yo pongo, no es que todos son importantes, la calidad. Tenemos años sin medirnos y sin medición tú no sabes cuál es el impacto de lo que tú estás haciendo. Algo hizo, bueno, con una alianza que hay, alianza no, pues es un acuerdo de que la UCAP coopere con el ministerio para realizar estas pruebas. Para realizar estas pruebas, pero tiene que ser masivo, ¿no? No importa, no tiene que ser la prueba PISA, que es como la más mundialmente conocida y estandarizada, pero necesitamos saber cuánto están aprendiendo los muchachos. Y lo que se sabe hoy es que hay muchachos que están saliendo del sexto grado sin la comprensión lectora, que sin eso no hay nada que hacer. Y que están saliendo del bachillerato sin la comprensión lectora. Por eso en los 2 primeros semestres de la universidad, pues todos raspados, ¿no? Al final sufren muchísimo, se frustran. Claro, entonces es una cosa muy, muy terrible. Por eso, bueno, y hay que recordar que los derechos humanos son interdependientes. O sea, tú puedes tener el cupo en la escuela, pero si no tienes para comer, la letra con hambre no entra. Entonces, Luisa, así tiene que ir. ¿Cómo estás, Luisa? Por aquí, Héctor. Ah, hola, Héctor, ¿qué tal? Hola, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, gracias. Muy bien. Luisa, hay como varias afirmaciones hoy, yo te las voy a poner en la mesa y quisiera que hiciéramos una valoración de lo que se va diciendo, ¿no? Bueno, tú has adelantado algunas. En principio, eso de estudiar para ser alguien en la vida, eso es una afirmación, ya tú le has dado el contexto. Otra es una afirmación que resurge mucho en los últimos años, y es que los jóvenes no están interesados en aprender. Y otra es que la gente quiere un trabajo pero no quiere ir a la escuela. Otra es que la escuela se quedó, como dices tú, para tomar tu palabra, se quedó hace 48 años y no avanzó y no entiende el modelo de relacionamiento de las personas. Y quizás preguntarte específicamente por nuestro contexto en el que pareciera que lo prioritario es conseguir un trabajo antes que incluso de graduarse del bachillerato, porque la premura económica no da tregua, que es como tú lo vas planteando. En ese contexto de afirmaciones, que algunas pueden ser medias verdades, otras pueden ser completamente falsas, pero ¿cómo entendemos los retos de la educación, pero para los jóvenes y para la familia? ¿Cómo se le vende que ir a la escuela, o que la escuela es necesaria, o que estudiar es necesario, si en la realidad parece que eso se contrapone? Mira, el Papa León XIV, que heredó del Papa Francisco el interés por la educación, ha dicho en su carta hermosa sobre la educación, dice que tenemos que saber hacia dónde vamos. Eso también es muy ignaciano, ¿no? ¿Cuál es el horizonte, no? Entonces, ¿para qué educamos? Educamos para un título, ¿no? Educamos para que la persona pueda tener educación integral, como decía el padre Vela. O sea, cabeza para pensar, corazón para sentir los valores y manos para enseñar a hacer cosas, ¿no? Entonces, si un joven, si un adolescente comprende lo que le puede seguir aprendiendo, como decía Simón Rodríguez, hacia los niños preguntones y aprenderán toda la vida. Entonces, bueno, el muchacho puede seguir aprendiendo aunque no tenga todo lo necesario en el momento en que está estudiando, ¿no? El segundo, saber tener valores para relacionarse con los demás. Me decía el otro día en Barquisimeto un empleador, pues alguien de la Cámara de Industriales, que para ellos es muy importante que la persona, que el pasante o que el futuro trabajador sepa trabajar en equipo, se lleve bien con los demás. Entonces los valores hoy están siendo muy requeridos por los empleadores. Entonces hay que decirle a los muchachos, mira, tú necesitas esto para tener un buen empleo. Pues si no, ¿qué empleo va a tener? Y en tercer lugar, saber hacer cosas. Y creo que en Fe y Alegría, bueno, que es la familia que conozco desde hace 48 años, está haciendo buen trabajo con las escuelas técnicas, que son todas las nuestras que tienen en bachillerato, todas son técnicas, porque les enseña al muchacho a emprender, les enseña al muchacho a
a trabajar bien lo que pueden hacer, ¿no? Entonces, ¿qué es lo otro? Pues sentarse a vender café, eso no es que vender café no es denigrante, pero de todos modos pues uno aspiraría que los muchachos que estudien puedan hacer otras cosas, que no sea solamente vender café en una esquina, ¿no? Entonces, ciertamente sin educación, la posibilidad de vida de calidad es menor que si tienen educación. Ahora, eso los educadores tenemos que sabérselo presentar a los adolescentes, porque los adolescentes son los que más se están abandonando. Puede ser que un niño, la mamá no lo llevó al colegio a tiempo, ok, pero en el caso del bachillerato, es el muchacho el que dice yo me voy porque no le veo sentido a esto. Entonces, hay que hacer un esfuerzo muy grande de nosotros los educadores. Y una de las cosas que yo planteo siempre cuando le hablo a educadores, yo trabajo con mamá y con maestros, ya no trabajo con chamo, bueno, de vez en cuando, es que hay que trabajar en equipo, porque yo sé hacer unas cosas, Iraní sabe otras cosas, Héctor sabe hacer otras cosas, entonces en equipo tal vez podemos hacer algo importante y que resulte atractivo también para los muchachos, ¿no? Y hacer, como decía San Ignacio, entrar con la de ellos para salir con la de uno, que no es manipular, como dice la gente, es poder entender al adolescente primero qué es lo que tú estás queriendo, qué es lo que tú estás deseando, para yo entrar en el diálogo con él y entonces salir con la de uno. ¿Qué es salir con la de uno? Que el muchacho se forme, que el muchacho se eduque, ¿no? Entonces, bueno, los retos son de verdad muy grandes, ¿no? Con nosotros la profesora Luisa Pernalete, educadora popular, coordinadora, o mejor dicho, parte del equipo de promoción de las madres promotoras de paz, valga la redundancia. Sí. Promotoras de paz de Fe y Alegría. Además, es parte del equipo del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín, acompañándonos esta mañana. Decíamos al principio de nuestra conversación, o planteabas la educación como un derecho. Hay quienes le llaman derecho habilitante. Es decir, sin educación probablemente no se pueda acceder a otra serie de derechos porque no se comprenden, porque no se conocen, pero a su vez es interdependiente. Es decir, si no se cumple el derecho a la educación, si no hay derecho a la movilidad, si no hay derecho al agua, a los servicios públicos de calidad, esos tampoco permiten que ocurra y que se garantice el derecho a la educación. ¿Cómo entender esa interdependencia y qué participación tiene la comunidad educativa que va más allá de la escuela? Sí, que los derechos humanos son interdependientes es una de las características más importantes de los derechos humanos, ¿no? Y que además, como son derechos humanos, todos nacemos con ellos, así no nos los reconozcan. En mi charla sobre el ABC de los derechos humanos. No son opcionales, no una cosa que si tú quieres, que si no quieres, exacto, sino que los tienes y punto. Cuando tú naces, tú tienes esos derechos, ¿no? Aunque no sean reconocidos. Claro, hay que trabajar para que se reconozcan, o sea, para que hayan leyes que lo garanticen, ¿no? Pero también hay que saber que hay leyes que son injustas, por eso en derechos humanos trabajamos por lo justo, no solo por lo legal. Porque hay derechos humanos, hay leyes que son injustas, eso lo decía mucho Monseñor Romero. Bueno, pero vamos al derecho a la educación, ¿no? Si tú no has comido, no te has nutrido bien en los primeros años, el cerebro no va a desarrollarse adecuadamente, entonces tú vas a tener después problemas de comprensión, problemas de educación, problemas de aprendizaje, si tú no te has desarrollado, no has comido bien. Yo me acuerdo, ya no me acuerdo si fue una escuela de aquí o de Guayana. De Guayana. Pasamos 5 años para fundar esa escuela y yo recuerdo que no nos daban el terreno, pero lo que le quiero recordar es que me dice la maestra, mire, profesora, estos niños de preescolar están como dormidos y los niños de preescolar no son dormidos. Entonces le hicimos la prueba de talla y peso y era que los niños estaban desnutridos. Entonces conseguimos una fundación que nos dio durante 6 meses una papilla nutritiva. A los 2 meses los niños parecían otros. Me decía la maestra, venga para que vea a los niños. Esos estaban todos dormidos. Y un niño de preescolar no puede estar dormido. Eso no es lo regular, pues no. Entonces, bueno, necesitaban el derecho a la alimentación, ¿verdad? Ajá. Si tú no estás alimentado, entonces tú no puedes estudiar bien.
Si tú no tienes, por supuesto, no tienes el local, pues tampoco, pero de todos modos, yo he fundado escuelas sin locales y eso se puede hacer teniendo maestros. Ajá, ajá. Lo que no puede faltar es el maestro. Que no puede faltar es el maestro. En tercer lugar, los niños necesitan, como dice la alumna perfectamente, dicen condiciones adecuadas para salud. Si el niño está enfermo, pues no puede ir a la escuela, ¿no? Entonces, por eso los derechos humanos son interdependientes. Si a ti te falta uno, difícil acceder al otro, ¿no? Lo otro es que los derechos humanos no son intercambiables. Yo te doy mi derecho a la salud, tú me das el derecho a la educación. No. Tú tienes derecho a la salud y a la educación y necesitas ambos. Y los niños también necesitan salud para tener educación. Entonces, si bien tú decías, si tú no estás educado no significa tener títulos, eso es otra cosa. Si tú no comprendes lo que lees, tú puedes estar metido en las redes sociales, pero no tienes como el colador para saber qué agarro y qué no agarro. También hoy los adolescentes que están muy metidos con las tabletas y el teléfono y las redes, si no tienen criterios en su cabeza, pueden caer. Es uno de los riesgos que son tienen. Son mucho más vulnerables. Exacto. Luisa, hay un tema que tienen los... Hay un tema que está incidiendo mucho, y en eso que tú planteas, es que hoy, no sé si más que nunca, pero hoy con mucho hincapié se cuestiona el tema de los derechos humanos, se cuestiona los derechos inalienables, se cuestiona que las personas nacen con derecho a la identidad, nacen con el derecho a tener, ¿cómo se llama? A tener lo que tú dices, a tener salud, nacen con derechos inalienables. Hoy se cuestiona eso cuando se cuestiona a Naciones Unidas como constitución de estados, como agrupación de estados que se pusieron de acuerdo para respetar la dignidad humana en su forma más básica, que era que no nos termináramos matando como en la Segunda Guerra Mundial. También pasa la discusión, uno cuando lo plantea así tan grandote, uno dice, bueno, pero la educación, ¿dónde queda aquí? Y por ahí te quiero preguntar un poco, si tenemos que hacer es una reflexión más profunda de la dignidad humana al final del día, porque no es esto exclusivo de un lugar, de un país, sino que lo estamos viendo en todo el mundo en sus diferentes expresiones, y pareciera que las respuestas se están dando de manera aislada y cada quien ve cómo trata de garantizar esa interdependencia de los derechos y no se ve como una respuesta global en la que hay que garantizar todos estos derechos, sino que cada quien lo va resolviendo como puede. ¿Cómo lo ves tú sobre si es que tenemos que dar una discusión, no del derecho a la educación en este momento, sino de lo primario, ¿no? Que es el derecho a la existencia de la dignidad humana? Mira, vuelvo a citar otra vez a León XIV, que realmente esa carta educativa es hermosa. Dice que la educación es un hecho coral. Eso me encantó. Además, ustedes saben que yo canto también, ¿no? Y es mucho mejor cantar en coro que cantar uno aislado, ¿no? La educación es un hecho coral. Entonces, también en derechos humanos, en educación en derechos humanos, tiene que ser un hecho coral. Porque si bien yo personalmente puedo ser respetuosa con los derechos de los demás, porque son respeto mutuo lo que se busca, no es que yo imponga mi derecho al otro, sino el respeto mutuo. Un derecho coral, uno aislado, es muy difícil que uno pueda influir en otros. Entonces, en el trabajo que yo hago con las madres promotoras de paz, yo les digo eso. Usted puede ser una mamá hermosa en su trato con los hijos, pero si usted no trabaja con otras compañeras de la cuadra o de la escuela, su hijo va a estar en permanente riesgo, porque hay muchos riesgos para los jóvenes hoy, ¿no? Pues igual digo yo en derechos humanos. Si uno trabaja aislado, usted puede ser muy respetuosa de los derechos de los demás, pero sus derechos probablemente puedan ser vulnerados y usted aislado va a hacer poco. Cuando usted trabaja en un grupo, lo que sea, el grupo de lo que sea, el grupo de las amigas que rezan el rosario, eso no importa. El asunto es que usted tenga referencias, tenga un grupo de apoyo, tenga un grupo que le anime, que cuando usted esté cansado, usted se cansó esta semana, pero está otra compañera que no se ha cansado. Entonces, la importancia de trabajar en grupo, porque ciertamente cuando hay derechos humanos y hay dignidad, la gente es más feliz y es más posible recuperar países cuando han estado en crisis o recuperar
la ciudadanía que es la lucha por el bien común, pero el bien común no puede ser yo solita recogiendo basura en mi cuadra. No, tenemos que organizarnos para que entre todos tengamos una comunidad bonita, ¿no? Entonces, ciertamente aislado es muy difícil lo que nosotros podamos hacer, una voz en el desierto, ¿no? No, tiene que ser un coro para que se pueda escuchar más arriba y tener lo que llamamos las 4P. La P de plan, o sea, era un plan, por dónde comienzo, por dónde sigo, ¿no? La P de perseverancia, hay que insistir, hay que perseverar. La P de paciencia, no es que el lunes yo di una charla de derechos humanos y ya todo listo, no. Y la P, y ahora le he añadido la P de pasión. O sea, tú tienes que estar apasionado, sentirte atraído, tomar la decisión de trabajar por derechos humanos, que es trabajar por tus derechos en definitiva, ¿no? Entonces, eso es lo que yo he ido aprendiendo, pues, ¿no? Que aislados no se puede hacer mucho. Se puede hacer algo, pero no se puede hacer mucho. Y aquí no se trata de que yo sea la vedette de los derechos humanos, no. Se trata de que yo sea puente, se trata de que yo invite, se trata de que yo camine. También la iglesia hoy habla de sinodalidad, ¿verdad? Sinodalidad significa caminar juntos, pero caminar juntos tal vez no todos a la misma velocidad, pero sí que todos caminemos con horizontes comunes. Eso sí es una cosa importante. Horizontes comunes y que el que va caminando más lento o el que se quedó en el camino, uno le ayude. ¿Usted quiere que yo le ayude a caminar? Y entonces uno va a ver lo bueno que es caminar junto con otros, ¿no? Creo que hoy la Iglesia Católica, que es en todas partes, pues está como con unos elementos muy importantes que tiene que ver con derechos humanos, ¿no? Ahora, cuando te refieres a esto de no podemos ver la educación como una cosa aislada y hay que involucrar a la comunidad y hay que involucrar a otros actores, entiendo que ahí nace, por ejemplo, Madres Promotoras de Paz. Es decir, cómo vinculamos al entorno, cómo vinculamos a las mamás, de dónde nace esta iniciativa y cómo se integra, sobre todo con un término que repetimos mucho y que escuchamos mucho. Otra vez, ayer lo decía en el Ángelus, luego del rezo del Ángelus, el Papa León en su llamado a la paz, pero que a veces nos cuesta comprender qué exactamente estamos diciendo cuando hacemos llamados a la paz. ¿Cómo se integra esto con lo que sucede en la escuela, con el hecho educativo? Bueno, una de las cosas que yo insisto en que ser pacífico no significa ni ser pasivo ni ser cobarde, ¿no? Gandhi no fue ni cobarde ni pasivo. Malala no es ni cobarde ni pasiva. Mandela ni cobarde ni pasivo. Martin Luther King ni cobarde ni pasivo. Monseñor Romero ni cobarde ni pasivo. O sea, esa falsa creencia de que los pacíficos somos pasivos y cobardes. No, al revés, porque no es lo mismo. Bueno, ese tiene autoridad porque llega aquí y grita y todo el mundo le hace caso. No, la gente le tiene miedo, que es distinto a tener autoridad. En cambio, cuando uno con esta vocecita dice, no, Iranis, eso que está haciendo no está bien, señora, hay que mejorar. Con esta vocecita, sin alzar la voz. Gandhi nunca insultó a nadie, por ejemplo. Por eso una de las cosas que hay que hacer en este relanzamiento de las Madres Promotoras de Paz es tener como referentes para los chamos también, ¿no? Acutis, por ejemplo, Malala. Entonces, los chamos tienen que saber que la gente que ha hecho cosas buenas por la humanidad tiene también son gente valiosa, son gente que uno tiene que admirar, ¿no? La otra cosa es que uno de los ejercicios que hacemos con las mamás es que yo le doy unos papeles de reciclaje, hay que ser coherente con todo. Digo, mire, cuando uno habla de la palabra violencia, ¿con qué lo identifican? Bueno, por supuesto, grito, tristeza, llanto, muerte, ajá. Y cuando uno piensa en la palabra paz, ¿con qué lo identifica? La cara de las mamás cambia. Ay, profe, bueno, con tranquilidad, con sonrisa, con abrazo. Y digo, bueno, entonces, ¿qué será mejor? ¿Vivir entre la violencia o vivir entre la paz? No, profe, vivir entre la paz. Bueno, de eso tratamos, ¿no? Pero vemos que hay muchos riesgos para nuestros chamos, ¿no? Entonces es necesario comprender la violencia y saber algo que yo lo aprendí lo aprendí primero en mi contacto con los pueblos indígenas no criollizados, ya que yo fui directora de alfarería en el estado Bolívar y me tocaba ir a la selva
Como a veces digo de broma, Valentina Quintero y yo éramos los únicos criollos que llevamos a esos lugares, ¿no? En plena selva, yo podía pasar hasta 3 días, Iraní, trabajando con las maestras, en una churuata, porque no tienen casa sino churuata, y los niños en la comunidad jugando con los monos, jugando pelota, haciendo tareas, se asomaban, no hablaban mi idioma, yo no hablaba el de ellos, pero no tenían que salir las maestras corriendo porque estaban jalando los pelos. Yo les decía, ¿y en la ciudad eso se podría hacer? No, profe, en la ciudad, imagínese usted, todos los profesores en consejo de maestros y los muchachos en el patio, eso no dura ni 10 minutos. Pues yo podía pasar hasta 3 días en la selva, con las maestras dándoles formación y los niños afuera, en el patio no, en la comunidad. En el pues, espacio, ¿no? sí. Y entonces la violencia no es natural. Eso fue un descubrimiento en uno de los cursos que di ahorita en Barquisimeto. No es natural, no, nadie nace violento. Otra cosa es que tú nazcas con el instinto de defensa, por supuesto. Si te dan una patada, tú vas a seguir ahí, una culebra, tú vas a seguir. No, pero eso es distinto, la defensa, ¿no? A ser violento. Los niños nacen pacíficos, pero si tienen un entorno violento, de 0 a 7 años se aprende por imitación. ¿Usted quiere que los niños sean sonrientes? Sonríales. ¿Usted quiere que los niños sean gritones? Gríteles. Porque ellos van a aprender por lo que ven, por lo que oyen. Entonces estamos viviendo en un país muy violento, en donde ciertos elementos de violencia se han vuelto natural que te griten. No, porque usted me va a gritar. Dígame qué es lo que hay que hacer, pero yo le puedo, así con este tono, ¿no? Y no que, porque usted me grita, yo te grito más. No, entonces la violencia siempre trae más violencia, ¿no? Entonces hay que comprender la violencia, saber que la violencia no es natural, es aprendida. Y lo que se aprende se puede desaprender. A ti ese quesillo de auyama te queda muy aguado, Iraní, ¿por qué tú no le pones? Bueno, entonces tú tenías tu receta, pero tú la puedes desaprender y hacer un mejor quesillo de auyama. Digo, si te gusta la cocina, pues no. Entonces, comprender la violencia es el primer paso. O sea, primero saber que estamos en un contexto muy violento y comprender la violencia para poder enfrentarla, pues, ¿no? Y saber que es posible pacificar. Yo he hecho sistematización de escuelas muy violentas, de entornos muy violentos, claro, con paciencia, perseverancia y plan. Insisto, ¿no? No es que el lunes dieron una charla y ya se resolvió el problema. La escuela se pacificó. No. Pero he hecho sistematizaciones de escuelas que han podido pacificarse, convertirse en un ambiente amigable. O sea, es posible conseguir la paz. Y con el programa de Madres Promotoras de Paz, que yo lo comencé en el 2010, habíamos tenido en Guayana varios casos de niños, alumnos nuestros, muertos por la violencia delincuencial, balas perdidas, ninguna bala es perdida, toda la bala anda buscando a quién matar. Entonces, bueno, yo dije a la Dirección Nacional, mira, tenemos que hacer algo porque 3 alumnos, la mamá de unos alumnos y el esposo de una maestra, en un año, ¿qué es eso? No, hay una que nos raptaron, esa fue unos años antes, ¿no? Y era la mataron, una alumna de Ciudad Bolívar, una banda de esas de tratas, ¿no? Entonces, claro, yo dije, no podemos seguir en esto, ¿no? Entonces, salí de la dirección regional y empecé a trabajar el tema de la violencia y este tema de la paz. Y bueno, ¿qué es lo que uno ve? Que después que la mamá hace el curso, y ya durante de estar haciendo el curso, pero no un curso de una charla de un día, no, tiene varios tiene su días, proceso, ¿no? Para que se pueda digerir, ¿no? Las mamás cambian. Entonces sus hijos cambian en el colegio también. Entonces se dan cuenta de que, oye, ¿verdad? Claro, soy mejor ahora. Me llevo mucho mejor con mis hijos, ¿no? Pero bueno, entonces tú no te puedes quedar con tu paz en tu familia nada más. Hay que ver qué se puede hacer por la escuela y por la comunidad. ¿Cómo se multiplica? Claro, cómo se multiplica. Entonces tú vas viendo, cada grupo hace un plan. Yo no me meto en ese plan. Yo lo que les digo es, tienen que seguir reuniéndose y haciendo algo, porque si no, eso se puede volver otra vez atrás, ¿no? Y me decían ella, es que nos hemos ido acostumbrando a que la violencia gestual, por ejemplo, porque no es solo la violencia física, ¿no? Y la violencia verbal, todo el mundo se insulta, pero no es más bonito que yo te diga cosas bonitas sin adular, sino ser de la AM, como decía yo,
la asociación de la alabanza mutua, ¿no? Crítica, autocrítica, alabanza, autoalabanza. Qué bonito es decir, oye, qué bonito está este estudio, ¿no? Ya eso te hace sonreír, y la sonrisa es gratis. Lo que decía Papa Francisco en su Fratelli Tutti, que yo creo que te tiene que leer todo el mundo, creyentes y no creyentes, que hay que recuperar la amabilidad y hacer de los países lugares de encuentro. Bueno, eso mismo digo yo. Para nosotros la amabilidad es gratis, sonreír es gratis. Yo no puedo tal vez cambiar la inflación, pero puedo ser amable con la señora que me vende las frutas en la esquina. Y entonces la señora me sonríe también, porque la sonrisa se contagia, ¿no? Entonces hay muchos elementos, y eso lo aprendemos, lo enseñamos en los grupos de madres promotoras de paz, ¿no? Entonces, bueno, de eso se trata, de poder promover la paz, pero no yo sola, sino con mucha gente, ¿no? Luisa, justamente te quería preguntar por algo que es de lo colectivo, pero también lo individual. Arturo Sosa el otro día estuvo por aquí y hubo un conversatorio con docentes y con gente que hace parte de la compañía en Valencia, en España, y el director de las escuelas San José, que es la escuela de la compañía, le preguntaba en este conversatorio a Arturo qué esperaba él de quienes participan en las obras educativas de la compañía en el mundo. Y yo pensé que iba a decir, bueno, como Don Bosco, ¿no? Buenos cristianos y honrados ciudadanos. Pero Arturo, muy venezolano, dice, mira, yo lo que aspira la compañía de Jesús es que sean buenas personas. En principio, que sean buenas personas. Y segundo, que tengan memoria. Claro, se lo decía a un auditorium en el que había, por supuesto, mayoritariamente gente española, y lo decía por el hecho migratorio, porque él citaba una historia lamentable en la que niños que no han logrado, a pesar de que sus papás han logrado una adaptación en sistemas laborales, los niños no han logrado tener adaptación en los sistemas escolares porque la violencia escolar, la violencia esta que tú apuntas, física, verbal, la violencia hacia el migrante no hace que los chamos puedan concretar una adaptación especial, ¿no? Sobre todo él se refería a niños ucranianos, a niños, por supuesto, venezolanos que viven y que sufren estos temas de violencia. Para ti, y revisando estas palabras de Arturo, ¿qué significa o cómo se traduce en el contexto venezolano esas dos cosas? Uno, ser buena persona, creo que acabas de hacer una descripción, pero quizás se puede profundizar un poco más. Y en nuestro contexto, ¿qué significa tener memoria? Porque memoria quizás para los españoles es saber que ellos también fueron migrantes y que en algún momento los recibieron y los acogieron en otros lugares. Pero para nosotros, ¿qué significa tener memoria educativa? Bueno, mira, en primer lugar, recuerdo cuando Arturo vino a Venezuela, primera vez que venía, sí. Él insistió en las universidades católicas que más que los títulos eran importantes que fueran ciudadanos. Y lo mismo digo yo. Bueno, por cierto, Arturo cumple años este mes, tiene más años que yo, él tiene más canas que yo, que él es más viejo que yo. Ajá. Pero o sea que estos no son canas, estos son ideas luminosas que uno le está en cuanto a enfrentar retos. Porque Arturo tiene más canas que yo, porque ha tenido que enfrentar más retos que yo, tenía que comprender eso, ¿no? Arturo cumple el 12. Bueno, pero no estamos hablando ahorita de Arturo, estamos hablando de lo que Arturo dijo, ¿no? Pero verá la entrevista, seguro que verá la entrevista, porque cuando me vio con la camiseta de Fe Alegría me reconoció por No, ya yo le tengo su estrofa ya para su cumpleaños, se le voy a mandar. Ah, bueno. Pero bueno, okay. Pero vamos a ¿qué significa ser buenas personas? Bueno, ser buenas personas significa que tiene que ser buen ciudadano. Yo digo que la escuela hoy necesita 3 ejes transversales. Educación para la paz, para la convivencia pacífica. Yo te respeto a ti, tú me respetas a mí. Tener habilidades para la convivencia pacífica, eso también se aprende. Educación para la ciudadanía. Desde el inicio del primer día de la educación inicial, el niño tiene que saber que tiene deberes y derechos. Deberes para cumplirlos, derechos para defenderlos. Y paulatinamente ir asumiendo esos derechos, pero cumplir con sus deberes también, ¿no? Entonces, ser buen ciudadano. Y en tercer lugar, educación ambiental. ¿Por qué? Porque estamos acabando con el planeta y lo único que tenemos. Todavía no se sabe si hay vida en Marte, entonces tenemos que cuidar este planeta. Entonces, esos 3 ejes transversales son necesarios y eso no se aprende en las tabletas. En las tabletas te puede dar alguna información, pero eso se aprende con la relación. Una de las principales funciones de la escuela es aprender a convivir. Y con la pura tableta tú puedes informarte algo. Yo puedo saber que Arturo cumpleaños, le puedo mandar sus estrofas. Sí, pero que es importante que la gente aprenda a relacionarse, ¿no?
Y eso se aprende en la escuela, ¿no? Y tener memoria, bueno, yo no creo que memoria es decir, todo tiempo pasado fue mejor. Mira, yo tengo 48 años trabajando en Fe y Alegría, y también hace 48 años, cuando yo empecé a trabajar aquí en Maracaibo, en el barrio 24 de Julio, había pobreza. Entonces y nadie le paraba la pobreza, y había problemas con chamos de mala conducta, y yo tenía que, yo soy buena actriz, ustedes saben, yo soy de la Asociación de las Actrices Anónimas. Entonces yo salía a los malandros y les decía, mire, si ustedes siguen robando la escuela, ya van a ver lo que... Yo no soy capaz de matar ni una mosca, ¿no? Pero yo hacía, tú sabes, mi teatro, y los muchachos y los malandros, entonces me decía, mejor no meterse con estas directoras, ¿no? Entonces no se metían con la escuela. Pero a lo que voy es que había muchos problemas, entonces yo no quiero volver a eso. Yo lo que quiero es una cosa mejor para nuestros alumnos, para que la tecnología sea, como dice el Papa León XIV, sea para utilizarla a nosotros, no para que nos utilicen a nosotros. La tecnología tiene que ser para unirnos, no para que el papá pase todo el tiempo con el celular, como le dijo un niño. Eso es real, de un curso que di hace unos meses. El niño que le dijo al papá, escúchame con los ojos, mira tú. O sea, suelta el celular y escúchame que te estoy hablando, caramba. Escúchame con los ojos, le dijo el niño al papá. Entonces la tecnología no puede ser para separarnos, sino para unirnos. Entonces, bueno, ¿cómo hacer para que la tecnología de verdad sea algo bueno? Entonces yo no quiero tener memoria, es decir, es verdad que habían cosas antes que eran mejor. Por ejemplo, los servicios, honestamente, eran mejor. Bueno, 7:35 y para ir cerrando este diálogo que hemos tenido con Luisa Pernalete, educadora popular, además parte del equipo del Centro de Formación e Investigación Padre Joaquín de Fe y Alegría, vamos a disfrutar de uno de sus talentos, de una de sus herramientas preferidas para llegar también pedagógicamente a otros lugares. Quizás a veces no se recibe la atención por los mecanismos tradicionales, entonces hay que inventarse unas alternativas. Y la profesora Luisa en eso ha sido experta también, en buscar alternativas, actuando, cantando, tocando, haciendo lo que haga falta para tener la atención. ¿Qué nos trae hoy, profesora, para despedirnos? Bueno, mira, yo después de esta entrevista tengo el morral del educador popular en Fe y Alegría, entonces, por supuesto, traje una de mis herramientas muy necesarias, que es el 4, ¿no? El 4 ha servido, la música sirve para pacificar, es un lenguaje universal, aunque tú no sepas mi idioma, pero yo puedo cantar. Entonces voy a dar un par de estrofas. Yo no hago música, yo hago estrofas, pero busco música por ahí, no con inteligencia artificial, pero... Entonces, cuando tuvimos el lema ese de Alianza para la Educación, yo hice unas estrofas, voy a cantar una sola estrofa. Adelante. Necesitamos la gran alianza para educar y dar esperanza. Necesitamos la gran alianza para educar y dar esperanza. Que vengan los empresarios, también universidades, periodistas y influencers. También las autoridades, periodistas, los influencers, también las autoridades. Necesitamos la gran alianza para educar y dar esperanza. Necesitamos la gran alianza para educar y dar esperanza. Espectacular, muchísimas gracias, profesora. Ahí escuchábamos a Luisa Pernalete, bueno, parte del morral del educador popular, que hoy, por cierto, se comparte con todo el equipo de Fe y Alegría acá en nuestra sede regional, en el edificio Fe y Alegría, en el centro de la ciudad de Maracaibo. Bueno, profesora, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias por la oportunidad.